Buenas noches, quiero presentarles mi ponencia Didactic Model Based on Active Pedagogies for the Teaching of Mathematics Through Methodology. Modelo didáctico basado en pedagogías activas para la enseñanza de las matemáticas a través de la metodología. Mi nombre es Juan Guillermo Ramírez Orozco, soy estudiante de doctorado de la Universidad San Buenaventura en Colombia y docente rural de la metodología Escuela Nueva en el municipio de Cocorná, Colombia. Esta es la tabla de contenido de lo que vamos a desarrollar en esta presentación, iniciando con una presentación del problema y finalizando con las referencias. En el año 1998, el Ministerio de Educación Nacional emite los lineamientos curriculares para matemática y este documento nos habla de la necesidad de una matemática en contexto. Ese contexto es reconocido por los estándares de ciencia como un ambiente físico, biológico y social tecnológico. Y más adelante algunas otras investigaciones reconocen cómo la matemática es un instrumento de comprensión de la realidad, como lo presenta Bonotto y como lo ha tratado de identificar el Sistema de Enseñanza Nacional SENA en Colombia dentro de la formación de sus aprendices. Otras investigaciones más recientes ya empiezan a identificar un enfoque que enriquece las pedagogías activas y es el STEM, el cual integra ambientes ricos en fenómenos a la enseñanza de la matemática. ¿Cuáles son los obstáculos para el aprendizaje de las matemáticas en el contexto rural? Primero, los recursos limitados. Acompañado a eso existe un temor a las matemáticas por parte de nuestros chicos. También el monodocente, que hace a veces difícil que una persona domine todas las didácticas específicas, y a veces los docentes, un docente puede que no esté amando la matemática, y una educación tradicional donde se ha visto la matemática no al servicio de la vida, sino la vida como al servicio de la matemática para resolver problemas en un tablero o en un cuaderno de forma descontextualizada. Unos antecedentes fundamentales para nuestro caso, el cual nos habla de una matemática en contexto y en el contexto rural, y Moller Romero reconoce que la matemática posibilita ese posicionamiento en el mundo. Mojica, Castro y Martínez hablan del niño como un agente activo dentro del proceso de la matemática, y González y Carrera en su investigación del año 2016 nos hablan que la matemática ha sido impartida en la ruralidad bajo los modelos flexibles que son escuela nueva, posprimaria, aceleración del aprendizaje, entre otros. Ríos y Cerquera en el 2014 nos hablan que la educación matemática en el contexto rural se ha enfatizado en las ideas de los pedagogos de Crowley, quien nos invita a fortalecer los centros de interés, y Dio, que invita con su modelo a transformar el medio. Otro antecedente es el que nos presenta Guacaneme, Obando, Garzón y Villa, que nos habla que la matemática se ha formalizado dentro del sistema educativo después del surgimiento de los lineamientos curriculares en el año 1998. Villa, Soares y Sousa nos hablan que la educación ha recalcado mucho el pensamiento numérico, dejando a un lado la importancia de los otros pensamientos. Dentro de la formación metodológica, Boru es el primero que nos habla en un artículo publicado en Enseñanza de las Ciencias de la metodología como una ciencia transversal. Goupin nos habla de la metodología como una ciencia práctica que encierra infinidad de competencias. Charlton Pérez nos habla de la metodología con muchos campos de aplicación. Lomas y Mucal en el año 2000 son los primeros que nos empiezan a hablar de la necesidad de la meteorología para llevar a contrarrestar las problemáticas del cambio climático. Pardo y Araúz en España utilizaron la meteorología para desarrollar la competencia de la observación en los estudiantes. Muñoz, Bravo y Blanco y Álvarez nos hablan de la necesidad de una matemática atractiva, la cual se puede ser presentada a través de la meteorología. Álvaro M. nos habla
que la meteorología proporciona esa admiración frente a lo que perciben los niños. Un trabajo desarrollado por Romagnoli y Seven en el 2015 en la provincia de Santa Fe, en Argentina, utilizaron la meteorología para desarrollar el análisis de los componentes físicos de la atmósfera, y en el 2015 Wiley Limin en el 2018 nos hablan que la meteorología es cautivadora. Barrett, Moran y Woods nos muestran un trabajo desarrollado enfatizando en el STEM y la meteorología, como la meteorología es esa posibilidad para desarrollar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas dentro del proceso educativo. El STEM, algunos reconocen como el enfoque para la cuarta revolución, como Schwab en el 2013, Ring, Dark, Crotty y Roaring en el 2017 nos hablan que el STEM es ese elemento articulador de escuela y el mundo de la vida. Canadi en el 2019 nos habla de que el STEM favorece el conocimiento, las habilidades y la dimensión afectiva. Y Wan en el 2013 nos habla que en el contexto de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente el STEM posibilita la elección vocacional de carreras científicas. El STEM en Colombia se ha desarrollado en un primer momento a través del programa de pequeños científicos, quienes son los precursores de todo este tema de fortalecimiento de ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. También, por su parte, la Universidad de AFID desarrolla un programa llamado la Universidad de los Niños y un programa de fortalecimiento de la educación media y básica en Colombia llamado Todos Aprender se basa en el modelo de PRESMAT desarrollado por la provincia de Quebec en Canadá para trabajar unas matemáticas a través de la resolución de problemas en el contexto. También en Colombia, la ciudad de Medellín se convirtió en la primera ciudad en introducir un currículo bajo esta perspectiva o enfoque STEM para fortalecer estas áreas tan necesarias para el desarrollo de una nación. Hay una problematización fundamental y es ese desafío para la enseñanza de las matemáticas. ¿Cuál es el contexto más idóneo para yo poder enseñar matemáticas? ¿Cómo reconocer un espacio propicio para la enseñanza de esta ciencia exacta? Hay unas preguntas de investigación. La pregunta fundamental es cómo diseñar y fundamentar un modelo de enseñanza STEM de las matemáticas basados en eventos naturales a través de la meteorología en el Centro Educativo Rural Los Limones, y otras preguntas como es la relación de eventos meteorológicos con los conceptos matemáticos, la construcción de estrategias basadas en enfoque STEM. La respuesta motivacional de los chicos se debe evaluar para ver cómo responde frente al diseño didáctico. Y una justificación de la investigación está enmarcada dentro de la sociedad del conocimiento, la cual es pertinente en la medida que se empodera a los niños de la básica primaria en un conocimiento necesario para su contexto de vida, permitiendo a través del modelo de enseñanza que estos desarrollen pensamiento matemático y adquieran competencias científicas que ayuden en la comprensión de su contexto y a la vez sean un potencializador de un proyecto de vida para desarrollar ciencia en los niños en un futuro como se sea a través del STEM. ¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación? Diseñar y fundamentar un modelo de educación mediado por la meteorología y el enfoque STEM para la enseñanza de las matemáticas en el Centro Educativo Rural Los Limones. Hay tres categorías dentro de ese referente teórico conceptual, que es la matemática en contexto, en la cual el niño debe intuir el mundo de la vida de formas básicas, el conteo de las partes de un conjunto, entre otras. Una segunda categoría relacionada con las pedagogías activas, la cual identifica la escuela nueva que posibilita la autonomía y el trabajo cooperativo entre los estudiantes. Y una tercera categoría que es la formación meteorológica, y se identifica la meteorología una excelente herramienta para ayudar a comprender los cambios ambientales que se presentan en la actualidad. Un marco metodológico nos habla de una investigación cualitativa que acentúa la investigación-acción con un corte exploratorio, una investigación que se está desarrollando en el Centro Educativo Rural Los Limones, y la metodología empleada en la ingeniería didáctica.
Esa metodología de ingeniería didáctica es una metodología específica de la didáctica de las matemáticas. Es una metodología experimental que se estructura en las unidades didácticas aplicadas en clase, teniendo en cuenta la concepción, realización, observación y el análisis. Y las fases de esta ingeniería son la fase preliminar, donde se identifica los elementos matemáticos, una fase de concepción, análisis, apruebo de las situaciones didácticas, qué tipo, qué vamos a utilizar para enseñar, una fase de experimentaciones, son las estrategias, y un análisis a posteriores, que es lo que nos permite ese modelo didáctico. En el análisis preliminar, que es en el momento en que nos encontramos de nuestra investigación, vamos a identificar el estado inicial de las habilidades del pensamiento matemático obtenido a través de los resultados de dos pruebas estandarizadas. Se realiza un análisis de los estándares y competencias para matemáticas. Asimismo, se identifican y caracterizan eventos meteorológicos que puedan ser utilizados para la explicación de uno o varios conceptos matemáticos, y todo esto será realizado a través de unas tablas de relación que permiten identificar estándar, objeto matemático y evento meteorológico. Todas estas fases en el momento pues están en diseño y ejecución. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido hasta el momento? Los resultados los voy a presentar aquí en esta tabla que tengo en Drive. Entonces le decía, vamos a relacionar primero, hacer un análisis de los lineamientos, los estándares, el material de escuela nueva y los derechos básicos de aprendizaje para poder hacer esa relación. Entonces, para nuestro caso, leímos los lineamientos curriculares, los estándares, las cartillas de escuela nueva, los derechos básicos de aprendizaje, y todo lo concretamos aquí en esta propuesta de enseñanza matemáticas que está dentro de las políticas educativas, y lo vemos en estas tablas. Y a la par tomamos otro elemento del STEM, como es la ciencia, y en ese apartado relacionamos el fenómeno natural y meteorológico o componente de la ciencia con la matemática para su desarrollo dentro de las clases, y así identificamos algunos elementos físicos y meteorológicos que nos pueden ayudar a hacer el desarrollo de estos conceptos de los números naturales y de la suma, del conteo, de la resta. Así asociábamos el orto solar como esa forma en que empieza la Tierra a encontrar el Sol y cómo el Sol se va desplazando, cómo la Tierra hace ese desplazamiento a través del Sol y cómo va cambiando la posición de la Tierra con relación al Sol durante el día, el atardecer, los puntos cardinales con relación al Sol, oriente, occidente, norte, sur, fundamentales dentro del posicionamiento del niño, las cantidades de horas de luz solar. Entonces el niño debe contar desde que sale el sol cuántas horas hay de luz en el día, lo cual le permitirá trabajar cuentas básicas del 1 al 10 o al 12. El sol y el crecimiento de las plantas, en la cual los niños tienen que identificar cómo el sol permite que esas plantas vayan desarrollando su crecimiento y cómo tienen que ir haciendo los conteos dentro de tablas numéricas o de medición del crecimiento de esas plantas, las temperaturas de máximas y mínimas, porque los niños van a tener que hacer esa resta entre una temperatura superior y una inferior, lo cual les permitirá trabajar los números. A la par, ese componente tecnológico que es fuerte en el STEM y que nos ayuda a solucionar problemas de contexto, va a llevar a que los niños elaboren el gnomon para poder determinar la variación de la sombra o la cantidad de sombra reflejada por el sol en la medida que avanza las horas del día. La elaboración de un modelo solar para poder determinar posicionamiento, cómo acontece ese desplazamiento de la Tierra en diferentes posiciones con relación al Sol, la elaboración del vivero de leguminosas y con el frijol para poder determinar con mayor precisión la altura del crecimiento de las plantas durante determinada cantidad de días,
Y dentro del componente de la ingeniería está presente el tema de la resolución de problemas que impliquen contar, tamaño de sombras proyectadas, desplazamiento sobre los puntos cardinales, determinación de horas del sol, temperatura en determinadas horas del día, tabulación de la información sobre el crecimiento de las semillas. En este momento nos encontramos obteniendo resultados de esta primera fase de análisis preliminar, en la cual estamos relacionando el contenido matemático con los elementos de la ciencia, el elemento tecnológico y un componente ingenieril para hacer con mayor precisión avances dentro de una matemática en contexto. Les agradece mucho, les presento parte de las referencias que se dejarán aquí dentro del link del video para que puedan observarlas en el Drive. Muchas gracias.